¿Qué tal? Mi amigo, mi hermano, te saludo en el amor del Señor y bienvenido una vez más para seguir estudiando la Escritura y hablando para concluir el tema agradando a Dios. Para ello te invito a ir al libro de Hebreos capítulo 13, en el versículo 16, en donde la Escritura, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. 13:16. Y de ser bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tengamos oración, por favor. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia, por tener el privilegio de ser llamado a tus hijos, por tu cuidado tan grande que tienes y misericordias a nosotros, por la provisión y por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros en ayudarnos hasta este momento. Gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra nos promete que tú nunca nos dejarás ni nos desampararás. Siempre estarás con nosotros. Ahora, mi Dios, te ruego que tú puedas prepararnos, ayudarnos para poder entender la enseñanza que tú tienes preparada para hoy y que ella pueda edificar nuestras vidas. En el nombre bendito y amado de nuestro Señor Jesucristo, te ruego que tú bendigas a cada hermano que se ha conectado en este momento. Por Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bien, el domingo pasado estuvimos viendo el tema agradando a Dios por hacer el bien. Hoy continuaremos este precioso versículo, que yo veo otra cosa importante, el segundo punto, que por causa de tiempo no pude compartirlo el domingo pasado. Es agradando a Dios, la segunda parte, por ayudar a otros. Por ayudar a otros. Cuando nosotros tenemos la disposición de poder ayudar a otros, es cuando agradamos a Dios. Hace muchos años atrás, un joven que asistía a nuestra iglesia llamado Daniel Vergara, vino a mí un día y me dice, pastor, yo quiero ofrecer mis vacaciones para el Señor. Qué interesante aquella frase y aquel desafío que él me presentó. Bien, y empezamos a trabajar y todo allí, y el Señor le puso en su corazón ir al Cusco, Perú, a ayudar allí. Habían hecho antes con Carlos Muñoz, habían hecho contacto con un joven llamado Eduardo. Y se pusieron en contacto con él y yo le dije que le preguntara a ese joven para que hablara con el pastor si el pastor está dispuesto a que Daniel fuera a ayudarles. Y así fue, el pastor aceptó la ayuda y dijo, sí, cómo no, vengan y ayúdenos. Qué interesante, vengan y ayuden. Y fue así, como Daniel entonces se preparó materiales, preparó estudios, preparó cursos y partió para allá, para el Cusco, Perú. Nunca había salido, según yo recuerde, de nuestro país, pero se fue ansioso para trabajar en un lugar completamente desconocido. Allí hizo una transformación tremenda, tremenda en aquella iglesia. Al llegar al templo, que era una casa de 2 pisos, pequeña, que es de la esposa del pastor, él se preguntó cuando tuvo la primera reunión allí, ¿ustedes hacen escuela dominical para niños? No, no hacemos. Y él habló con el pastor, ¿podemos transformar el segundo piso de esta sala, prepararlo para la escuela dominical? Pasó virutilla en el piso, enceraron, pintaron, y había una mesa de comedor, y dijo, pastor, ¿es posible que le cortemos las patas a la mesa? y dejarla más pequeñita para los niños. Oh, sí, dijo el pastor, y empezó a trabajar con otras personas, y él hizo en su estadía las primeras escuelas dominicales para niños en esta iglesia. Eso trajo un tremendo avivamiento,
una sorpresa para esa iglesia. Fue tanto el trabajo y la disposición del Dani que en la otra, al lado de esa sala más grande, había otro cuarto que tenía dos camas, una cama de 2 plazas y una cama de plaza y media. Y mientras trabajaban allí, porque el pastor vive en el Cusco y la iglesia está en Poroy, a las afueras del Cusco, como yendo a Lima, subiendo y bajando algunos cerros. Digo esto porque después nosotros fuimos con mi hija Evelyn también a ayudar a aquella iglesia y yo he ido 3 veces, según recuerdo, he estado allí en esa iglesia. Y él se quedaba a dormir ahí con los hijos del pastor y los jóvenes que le están ayudando a trabajar. Los jóvenes quedaron impresionados, los matrimonios jóvenes, los adultos. Quisieron mucho al Dani por su forma de ser, por su trabajo y por su entrega, aún siendo joven, muy joven. Sin embargo, tenía la inquietud en su corazón, en su vida, de poder ayudar a otros. Disposición al servicio. Interesante. Después fuimos con mi hija, Evelyn, hasta allá a apoyar a esa iglesia también. El hermano Alex Albornoz también fue para hacer un trabajo para ayudar a aquella iglesia. Bien, después, al paso del tiempo, se enfermó la hermana Mireya Canales, mamá de Marisol Aguirre, y yo fui a visitarla al hospital. Y mientras esperábamos afuera del hospital, porque se había grabado bastante, conocí a su hija Beatriz, que vivía en Iquique. Y yo le conversé a ella que mi papá siempre iba cada año a Iquique, pero a las termas, en Mamiña, de Iquique a la cordillera, muy, muy lejos y alto, mucha altura. Entonces ella me dijo, oh, nosotros tenemos un miembro de esta iglesia que trabaja, está a cargo de la iglesia de Mamiña. Oh, no te puedo creer. Y fue así que nuestra iglesia envió a Carlos Muñoz a trabajar allá, a hacer un trabajo en Mamiña y también en Alto Hospicio, en Iquique. Pues bien, la hermana me dijo, mira, aquí tengo el teléfono. Yo llegué a la casa, busqué una tarjeta de la distancia y le llamé. Y le dije, yo soy David Ruminot y me gustaría saber si es posible que podamos apoyar la obra de Mamiña. Y yo siento en el teléfono que el hermano digo, y me imagino que se toma la cabeza, uy, pastor, me dice, pero si hace 3 meses que yo vengo orando por esto, que al que Dios me enviara a alguien a ayudar a esta obra, porque yo estoy designado a la Antártida y no tengo a quien dejar allí. ¡Puf! Y vino de perilla en el momento preciso. Y allí conocí por primera vez el trabajo, porque después yo fui para apoyar a Carlos y con mi esposa, con mi hija, ¿verdad? Fuimos para allá y conocimos la obra ahí en Mamiña y también pudimos apoyar la iglesia en el hospicio. Pero lo interesante fue que conocí a este hombre llamado Abner Quesada, este hermano en Cristo. Y vi el esfuerzo que hacía él con su esposa, con sus 3 niños, estaban pequeños en esa época, subiendo en su propio auto hasta Mamiña. Y el auto de él era un Land Rover, creo que era así, pero delante tenía eh, como un mapa mundi y tenía un altímetro. Así que el vehículo nos iba indicando a qué altura sobre el nivel del mar vamos. Y cuando llegamos a cierta parte, él para un rato. Y me dice, pastor, vamos a parar un rato porque estos vehículos se apunan, también igual que el ser humano, en la altura si uno no lo hace descansar un rato. Y yo conocí un hombre apasionado, porque había que levantarse muy temprano, hermano, pero salir de Iquique para estar a las 10 de la mañana a la reunión de 10:30 allá en la hora en Maviña. Entonces era un trabajo sacrificado.
¿Cuál es el objetivo? Ayudar. Ayudar a las pocas personas que estaban allá congregándose. Ayuda. Y a través de este hombre, de su esfuerzo, de este hermano, de este amigo, yo pude conocer la inquietud, porque él es un hombre inquieto, que tiene en su vida en cuanto a ayudar a otros. El Señor puso en su corazón, porque siempre he tenido su corazón hacia las islas del sur. Y Él nos invitó al primer operativo médico que se hizo en las Islas Putachauque. A ella fue mi yerno Jimmy, mi hija Evelyn, para trabajar en salud, porque ambos trabajan en salud. Bueno, mi hija trabajaba en salud. Y fuimos a las Islas Putachauque en esa época y vi el trabajo. Yo observaba cómo él trabajaba y yo le dije, hermano, estoy sorprendido de ti. No siendo un pastor, pero que con una pasión mucho más grande que la de un pastor. Lo mismo en cuanto al servicio, digo, en cuanto al servir y ayudar a otros. Lo mismo que había visto yo en el Dani, una pasión. Y le dije yo al hermano, te voy a apoyar, cuenta conmigo. Y esa es la razón por la cual yo pertenezco a esta fundación llamada Alas de Gracia, que se supone que mañana no, hoy domingo, estábamos viajando, que teníamos un pasaje con los dos hermanos Pedrero Miguel, papá e hijo, y el hermano Cristian Quiroga y la Janita, que íbamos a viajar, eran los que podían viajar en esta ocasión, porque varios de nuestra iglesia ya han ido. Y se cambió la fase y no pudimos ir. El objetivo que tiene Alas de Gracia es ayudar a otros. Abiertamente. Porque muchos médicos, mucha gente profesional viaja de lejos. Muchos vienen de Iquique. Nos juntamos todos en la iglesia del pastor Juan Candy, en Puerto Montt, y de allí salimos a los diferentes lugares. Ayudar a otros. ¿Por qué? ¿Por qué la gente sacrifica una semana una semana de vacaciones? Tiene que pagar sus costos totales desde que sale de su casa hasta llegar a Puerto Montt y volverse de Puerto Montt. Tenemos que todos llegar a Puerto Montt y salir de Puerto Montt por nuestros propios medios. Y luego ir y trabajar duro, todo un día, no todo un día, son 3 días de trabajo, martes, miércoles y jueves. Este que vamos a hacer ahora, Flotillear, era el único diferente que vamos a tener un cuarto día. Martes y miércoles en un lugar, jueves y viernes en otro lugar. Para ayudar en el área médica a gente que no tiene la comodidad que nosotros tenemos en Santiago, no tiene los dineros y que está tan lejos y abandonada de la ciudad, y a los cuales también le presentamos el Evangelio. ¿Con qué razón, te preguntas tú? Solo por ayudar y de hacer el bien, dice el apóstol en Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En todo esto hay mucho sacrificio. Me recuerdo el Dani, cuando en ese tiempo no tenemos WhatsApp, un correo con pocas palabras, pero yo entendí inmediatamente por lo que él te estaba pasando. Agradando a Dios. Agradando a Dios. Hoy vamos a ver por ayudar a otros. Por ayudar a otros. ¿Por qué tenemos que ayudar? Tal vez tú te digas, porque el apóstol Pablo, que todos creen que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos porque ninguno conocía más la historia hebrea que Pablo.
ayudar a otros? ¿Por qué lo dijo Pablo? ¿Sabe que la Escritura de la palabra de Dios nos muestra? Porque Jesucristo dijo que debemos ayudar a otros. Y Él fue el primer ejemplo. Él dejó el cielo, dejó el trono, dejó la gloria para venir a sufrir aquí. Por ti y por mí. En el libro de Lucas, por favor, capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Vamos allá. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Veamos. Lucas, capítulo 6, versículo 27. Pero vosotros, los que oís, los que escuchan, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a todos los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica te niegue. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Qué interesante, qué interesante. Jesucristo dijo que debemos de ayudar a otros por hacer el bien. Ese es el punto, por hacer el bien. Comienza el Señor diciéndonos, amad a vuestros enemigos. O sea, nosotros hoy, siglo XXI, debemos amar a nuestros enemigos. La pregunta, ¿es fácil hacerlo? Sin duda alguna que no. Porque nosotros siempre tenemos un malestar hacia nuestros enemigos. Y el Señor nos está pidiendo que le amemos. Qué interesante. Luego el Señor dice, hacer el bien a los que os aborrecen. Hacer el bien. Una petición, no petición, un mandato. Es un mandato. Es extremadamente difícil. Pero hay que hacerlo. Un día, tú y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Y rendiremos cuentas al Señor por esto. Por esta enseñanza, por este desafío, por este mandato que el Señor nos da sin otra opción. Haced bien a los que os aborrecen. Luego, en el 28 nos dice, bendecid a los que os maldicen. ¿Es fácil? Sin duda alguna que no. Lógicamente, no es fácil. Dice, y orad por los que os calumnian. Puros imperativos, puro mandato que el Señor nos da. La pregunta que viene a mi mente es, ¿hemos hecho esto? ¿Hemos orado? ¿Sabe que yo he aprendido en mi vida a no pelear, no discutir, entregar al Señor y orar? Porque el Señor sabe trabajar en una mejor manera. En una manera mejor. Debemos de orar por los que nos calumnian. Entregarlos al Señor de la oración. En el remojo de la oración es mucho mejor que echar a remojarlo por otros. Porque da resultados. Lo he visto mucho en mi vida. En el 29 nos dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. En el 29. Una petición difícil. Si te golpean un lado de tu cara, pon la otra. Hace muchos años atrás,
muchos años atrás. Un joven de nuestra iglesia con una chica que se iba a casar, viene a mí y me dice, pastor, un domingo, después de la reunión podemos conversar, sí, conversamos. Y me dicen, nosotros nos queremos casar. Claro, porque nunca yo sospeché que pasaba algo como a ese punto. Luego yo hablo con el joven y le digo, oye, te voy a decir un secreto. Por favor, esto es solo para ti. No vayas a engañar a tu mujer. ¿Me entiendes? Yo no quiero que ella sufra porque tú la engañaste. Porque la madre de ella fue engañada. Y yo no quiero que su hija sufra por lo mismo. ¿Bien? No, que como se le ocurre, pastor, que yo voy a hacer aquello. Pasó poco tiempo y ya había puesto los ojos en una chica de la iglesia. Cuando yo me entero, ya tenía yo testigos de peso. Hablo con él. No. Cito a la chica, esta joven, la polola que tenía, con él, y él a una sala. Y le digo yo a él, aquí me pasas las llaves de la iglesia. ¿No? Tenía llaves de la puerta y del templo. Me lo pasa. Ya mismo. Me lo paso. Y de ahora en adelante, tú no tienes ningún ministerio de la iglesia. Y le dijo, porque yo he escuchado esto y esto. Ambos fueron de negativa. Ambos. Así que el domingo que viene, cero ministerio. Y de ahí comienza el show en él. Tuvo que mentir en la familia de su esposa, mentir que yo le entré una calumnia, bla, 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 bla. Para el domingo entrante, al miércoles siguiente, yo estaba terminando de enseñar el libro de Romanos, nunca olvidaré todo eso, y estamos terminando la reunión cuando la suegra de él se levanta y alza la voz y empieza nunca, era la mujer más espiritual en toda la iglesia, y alza la voz, y me culpa, me grita fuerte. Y yo todavía no he bajado el escenario, tengo un escenario pequeñito, y yo le apunto, así con el dedo, y le digo, cállese señora. Le alcé la voz, cierto, le digo, cállese señora. Y bajo. Cuando bajo viene la hija corriendo y ¡pa! Me pegó un chachazo en la cara. Por la misericordia de Dios, delante de toda la gente. Nadie hizo nada. Por la misericordia de Dios, yo, estoy tan agradecido de que yo no le dije nada ni tampoco hice nada. Pero al término del cuento, todo terminó mal para toda esa familia. Y no solamente para ellos, sino todos los que estuvieron de acuerdo y que le apoyaron y que gritaron muchas cosas de realidad. Muchos. Empezaron a decir muchas cosas que sabían del otro lado de la moneda, porque cada moneda tiene dos lados. Y yo conocía los dos. Yo nunca voy a decir algo o hacer algo si yo no tengo base, si yo no tengo cómo justificarlo. Y así, a través de los años, mucha gente me ha criticado, ha hablado detrás de mí, ha dicho muchas cosas, pero yo he visto caer a muchos. Cómo Dios ha puesto su mano en cada persona que me ha levantado el hombro. El Señor nos dice, ¿te golpeé la mejilla? Por la otra. Yo lo hice sin saber, sin planear nada, pero estoy tranquilo. Dice el mismo versículo 29, y al que te quite la capa,
ni aun la túnica te niegue. Qué interesante. Le niegues, ni la túnica le niegues. Entonces, si tienes frío, saca tu ropa y abriga a tu enemigo. Al que te pida, versículo 30 concluye diciendo, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Interesante. He conocido personas así, que no siendo creyentes, que han cumplido este versículo y Dios les ha bendecido. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas claras y prácticas para nuestra vida. Así que debemos hacer lo que el Señor Jesús nos enseña. El Señor Jesús también nos da otro ejemplo. Dice, hacer el bien como el samaritano. Qué interesante lo que encontramos aquí y llega a ser chistoso. Lucas 10. En Lucas capítulo 10 vemos lo siguiente, versículos 30 al 37. Lucas 10, 30 al 37. Respondiendo a Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Qué triste, ¿no? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero, cuando encontramos en nuestra gramática la palabra pero, es porque hay un cambio de sentido, de idea. Pero, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. 36. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El que hizo el bien, haciendo el bien, haz tú lo mismo. Qué interesante. Aquí el pasaje que nos relata el Señor Jesucristo. Un hombre cayó en manos de ladrones. Fue despojado, fue herido y fue dejado medio muerto, vale decir, agonizando. Bien, por el mismo camino pasó un sacerdote. Viéndole, pasó de largo. Un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote era un hombre que estaba llamado por Dios, que venía de una tribu para poder enseñar la palabra de Dios a los hebreos. Estos son todos hebreos, los que ven, menos uno, ya vamos a ver. Es un sacerdote. El herido es un hebreo. El sacerdote lo ve, lo vio que estaba pataleando allí entre la vida y la muerte, pasó de largo. Dice el Señor, pasó un levita, viéndole,
pasó de largo. Un levita. Un levita pertenece a la tribu de Leví y eran los que tenían que ver con todo lo religioso, con todo lo espiritual, menos con la enseñanza, con el ministrar, pero era levita, que tiene que ver con el templo, con el trabajo del templo. Conocedor tanto como el sacerdote de la Escritura, conocedores de la Biblia. Pasó de largo. Un hombre samaritano, dice la Biblia, un hombre samaritano. ¿Qué es un samaritano? Un samaritano es un mestizo. Vale decir que tal vez el padre o la madre era gentil, uno de los dos. Este hombre no es un hebreo genuino, es un samaritano, un mestizo, así como lo fue Timoteo. Timoteo era un mestizo. La madre era hebrea, el padre era griego, un mestizo. Bien. Estos samaritanos, y se le llamaban samaritanos, porque todos estos mestizos vivieron ahí en ese lugar Samaria, eran odiados por los hebreos. No sé, los hebreos no los querían. Pero este hombre, veamos en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. En esta escena del capítulo 6 de Lucas, versículos 27 al 30, Lucas, en el Lucas del 30 al 37, que estamos en el Lucas 30 al 37, ¿cuál es la palabra que se repite más o que se destaca? Exacto, la palabra viéndole. Aquí vemos tres hombres. Un sacerdote, predicador de la palabra y compartir la palabra a los hebreos. Un levita que trabajaba en el ministerio del templo, de todo lo espiritual, tal vez nunca enseñando la palabra, pero tenía conocimiento de ella. Judío y judío. Y luego pasa un samaritano, un mestizo, odiado por un hebreo, y ve a ese hebreo temblando, tal vez de dolor, de sufrimiento, de hambre, de sed, y dice, viéndole. A los tres el Señor Jesucristo lo describe que lo vieron, viéndole. El sacerdote, viéndole. El otro, viéndole. El primero pasa largo, el segundo pasa largo. El tercero, viéndole, se detiene porque fue movido a misericordia. Misericordia. Qué interesante. Y en el versículo 34, veamos. Voy a leer el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Sus entrañas se le movieron y dijo, no puede ser posible, no puedo dejar a este hombre aquí tirado en estas condiciones. 34. Y acercándose, le vio, se acercó, vendó sus heridas. Qué interesante. Echándole aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Qué interesante. Se acerca y ve con cuidado. Y venda sus heridas. Este hombre quizás era un comerciante, conocedor del camino, que en su alforja llevaba todos estos elementos. Porque ese lugar era un lugar que siempre asaltaban a las personas. Le vendó las heridas y luego le echó aceite y vino. Dos elementos que se usaban en la antigüedad para curar. Tenemos que entender que así como hay vino,
aceite para el alumbrado, aceite para la unción, también estaba el aceite para ungir. 3 tipos de aceite diferentes. Y en el vino encontramos el vino para curar, como también el vino para embriagarse. En la Escritura encontramos abiertamente que el aceite es un cuadro del Espíritu Santo. Como también encontramos en la Biblia abiertamente que el vino es un cuadro de la sangre. Es por eso que desde un comienzo, cuando Dios recién le dio al primer hombre, Noé, la opción de él y su descendencia empezar a comer animales, a comer carne, Dios le dijo que la sangre no debía de beberla. Era prohibida. Y se prohíbe después también en la ley. La sangre no se debe de beber. El vino, el apóstol Pablo dijo, no os embriaguéis con vino. Es prohibido por Dios. El vino es prohibido para el pastor. El pastor no debe de tomar vino. Interesante. Son temas muy interesantes para que tú los estudies. Luego dice, poniéndole en su cabalgadura. Oh, qué interesante. Toma a este hombre, después de curarlo bien, lo pone en su montura, en su cabalgadura, y él se va caminando. ¡Qué impresionante! Luego, tanto caminar, llega al mesón, un lugar de hospedaje que se le llama el mesón. Entra allí y dice la Biblia que sin duda pagó un lugar en esa pensión y lo lleva al mesón. Qué interesante lo que la Escritura, la palabra de Dios aquí nos dice. Y veamos, en el versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, en la de él, lo llevó al mesón. Y él mismo concluye el versículo 34, y cuidó de él. Cuidó toda esa tarde, todo ese día, esa noche. Cuidando de este desconocido, de este enemigo de él. 35. Observa. Al otro día al partir, porque sin duda era un hombre que iba a trabajo, un comerciante, no lo sé, pero tenía que continuar con el viaje. Al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesante. Lo encarga al mesonero, al administrador de allí. No solo eso, saca dinero y le pasa 2 denarios. Un denario era el salario de un día de un obrero. Así que le dejó pagado 2 días más. Y le dice, mira, si falta dinero, si el hombre no puede caminar ni andar bien, anótalo y cuando yo pase de vuelta, te voy a pagar toda la deuda que este hombre deje. No solo de medicamentos, sino de desayuno, almuerzo, cena, agua, lo que sea. Todo lo que tú gastes, yo te lo voy a pagar. ¡Qué interesante! Este mesonero tuvo confianza en este samaritano. Tal vez lo conocía. Era un hombre que constantemente viajaba y pasaba, descansaba, comía allí. Era un hombre de confianza. Es como mi papá, tanto que iba a las termas, con una gente que se hospedaba, estuvo como 17 años. Y después los conocí yo, y después conocí a otra señora que por años, que le decían a mi papá, esas personas, mire, don Eliseo, si usted no tiene dinero para pagar aquí la estadía, aquí en las termas, venga nomás y después me hace el depósito.
Estoy hablando de años atrás, porque siempre iba allá. Jesucristo le pregunta a este intérprete de la ley que vino con pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos tres hombres que te he relatado te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta el Señor en el versículo 36. El intérprete de la ley dice, qué interesante, en el 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, Jesús bien, pues le dijo, bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. Qué interesante, lo puso entre la espada y la pared. Nosotros tenemos que hacer el bien, porque como creyentes, el hacer el bien estamos agradando a Dios, que es el tema que estamos tratando, que comenzamos la semana pasada, agradando a Dios. ¿Estás tú agradando a Dios por hacer el bien? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque el Señor lo dice. Sentir misericordia a la gente. Y Jesucristo entonces le da el tremendo desafío. Ve, ándate, y tú haz lo mismo. ¿Por qué tenemos que hacer el bien? Porque Jesucristo lo dijo. ¿Por qué tenemos que hacer el bien? Porque Pablo también lo dijo, que debemos de ayudar a otros. Vamos al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Aquí en Romanos 12, en el versículo 14, Romanos 12, versículo 14, Pablo nos escribe, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Va a decir, Pablo dice, hacer el bien a los que os persiguen. Hacer el bien. ¿Es fácil? No. Pero no es imposible. El Señor, ni Pablo, ni ningún otro apóstol jamás nos va a pedir algo que sea imposible el hacer. Debemos buscar el bien del otro. Como dice Pablo en en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 24. 1 Corintios 10, 24. Aquí el apóstol dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ese es el desafío que tiene la Fundación Alas de Gracia. Ver y hacer el bien a otros. A otros, especialmente aquellos que están necesitados. No solo del Evangelio, porque del Evangelio todos estamos necesitados, pero también de tener un mejor estar a través de la salud, un mejor pasar por la salud. Y muchos hermanos en Cristo, nuestros médicos, de diferentes áreas, dedican esfuerzo, conocimiento, dinero, tiempo, sacrificando y dejando solo a su familia, etcétera, etcétera. Solo por ayudar a hacer el bien a otros. También Pablo dijo que no debemos de cansarnos
de hacer el bien. Gálatas capítulo 6, en el versículo 9. Gálatas 6. Interesante lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en este hermoso capítulo 6-9 de Gálatas. Agrega, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si nos desmayamos. Cada vez que yo he participado, he apoyado a las de gracia, y como también he ido muchas veces en viajes misioneros, no sé, fui 10 años consecutivos a Perú. Hace 3 años atrás estuve 3 veces en Lima, en el año, que he ido a Argentina, Paraguay, a Uruguay, no sé cuántas veces, a México, y dale que son. Yo generalmente voy a servir y luego me vengo. No voy a turistear, a servir y trabajar en la selva con ese calor espantoso que uno suda del alma, hasta los botones sudan. Y tomando agua y tomando miel y cuánta cosa. 8 horas diarias hablando. Sin parar. 8 horas. O sea, digo, de 8 a 10, de 10:30 a 2:30, de 3 a 5 y de 7 a 9. Hablando, cada 2 horas. En ese sentido. Uno termina totalmente cansado. Totalmente cansado. Pero cuando tomo mis cosas y llego al aeropuerto y me subo al primer vuelo, me vengo contento, feliz. Todo cansancio, agotamiento, sufrimiento y lo que venga se pasa. Porque he hecho el bien. Porque he compartido cosas que los hermanos no sabían ni conocían. Y eso es la satisfacción. Y el apóstol Pablo, un hombre que también a mí me inspiró, lógicamente que a mí me inspiró a hacer todo lo que estoy haciendo, como ser humano conocido en este tiempo contemporáneo, mi mentor, Jefá, que yo lo vi en él. Y Pablo, no nos cansemos pues de ser bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Pablo era un hombre mayor que yo, pero con un espíritu juvenil. Y eso es lo que debemos de tener. Hoy los jóvenes tienen un espíritu y un caminar de geisha, le digo yo, para decir algo más suave aquí en la cámara, porque yo en persona le digo otra cosa. Que de esos que le piden un permiso a un pie para mover el otro. Sin embargo, Pablo está pidiendo aquí agilidad, movimiento, anhelo, poner entusiasmo a todo lo que estamos haciendo. Debemos hacer bien, con lo mejor que tengamos. Pablo, fíjate cómo le aconseja a Timoteo. Pablo aquí a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 18, primera carta de Pablo a Timoteo 6:18, le dice que hagan bien, que le enseñen a los creyentes a hacer bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Nuestra iglesia por años ha ayudado a las misiones. Por años. Me recuerdo yo del instituto, hicimos un curso que se llama Buenísimo, cómo predicar. Que yo ya ni recuerdo quién pude lograr. Yo lo estudié hace muchos años en ese instituto, SEAN, que se llama. Muchos años, porque yo siempre estaba estudiando, buscando para aprender después que salí de mi primer instituto bíblico que hice. El Señor puso en mi corazón llevarlo, pero no fotocopiarlo, para no tener problemas. Y
y gracias, después de preguntar y buscar, porque el que busca encuentra, como dice la Biblia, encontré la dirección donde está esa institución aquí en Santiago. Y fui y tenía ese libro. Pregunté cuánto cuesta, compré uno, le dije al hermano, necesito 25 de estos libros para llevar a Iquitos, pero a los alumnos del instituto. 25. Cuesta cada libro tanto. Yo los puedo imprimir aquí en la iglesia, porque en la iglesia tenemos toda comodidad para imprimir y todo. Y anillar y cuánta cosa. ¿Quién me ayuda por esta línea? ¿Quién da? Yo estaba con el papel y el lápiz. ¿Quién me ofrece un libro? Me da el dinero para yo comprarlo. Y empiezas la mano y yo lo llevé. Nuestra iglesia siempre. Nuestra iglesia tiene muchos defectos. 1001 defectos. Pero nuestra iglesia siempre ha sido dadivosa y eso yo agradezco a los hermanos. Han pedido ayuda. ¡Pum! Nuestra iglesia regaló cantidades nuevos que yo llevaba. Nuevos. Hasta que siempre iba a la misma tienda y el mismo comprador le compraba. Y yo le decía, ¿y qué tiene que para ofrecerme? Si lo compro contado, tanto. Y qué sé yo. Siempre le preguntaba y me daba cosas. Hasta que una vez me preguntó, oigo, perdón, ¿usted por qué siempre está comprando nuevos de la misma marca y nuevo y tanto? Y yo le dije, que lo que pasa es que yo soy pastor. Y tengo un instituto bíblico allá en Perú y apoyamos a hermanos, a pastores. ¿Y qué mejor? Regalan el nuevo. Si le regalas dinero, va a gastar en cualquier cosa. Le regalan uno nuevo. Qué interesante. Nuestra iglesia. Una iglesia dadivosa. Es por eso que Dios la ha bendecido. Y se ha cuidado, lógicamente. Por eso que en nuestra iglesia nadie le dio el COVID ni se ha muerto de COVID. Interesante eso. Interesante. Bien. Quiero compartir otro ejemplo que nos da la Escritura en Hechos 16. En Hechos 16. Aquí el libro de los Hechos, capítulo 16, nos da un ejemplo maravilloso. Se encuentra en Hechos 16 desde el versículo 6. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Qué impresionante! Pablo y su equipo estaban yendo a cada ciudad golpeando puertas. Escúchame bien. Y el Espíritu Santo les prohibió que entraran allí. ¿Te cabe la cabeza? Mira. El hombre ve lo que está frente a sus ojos. Pero Dios ve el corazón. Mucho más allá. Lo que Dios le enseñó a Samuel. Y nosotros hoy tenemos que aprender a creer y confiar en lo que la Biblia nos dice. Y Pablo tal vez se preguntaba, oye, ¿por qué Dios no quiere que entremos aquí? ¿Por qué Dios no quiere que prediquemos en Asia? ¿Por qué Dios no quiere que prediquemos en Bitinia? Se fueron a Troas. Cuando llegan a Troas, dice la Escritura, que Pablo vio una visión de noche. Un varón macedonio con sus brazos extendidos le dice, Pablo, ven y ayúdanos. Agradando a Dios es lo que estamos hablando ahí. Por hacer bien. Ayudar. Pasa a Macedonia. Vamos por favor al 9, versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole,
pasa a Macedonia y ayuda. Y hacer bien aquí. Aquí necesitamos. Muchos hermanos, incluyendo los de nuestra iglesia, y otros nuevos y médicos que también iban a servir en este operativo médico que teníamos en Frutillar, desde hoy día, nos viajábamos, la gran mayoría, muchos ya van viajando, pero hoy día, domingo 10, viajamos en avión, lo de Santiago. Teníamos que estar allá para el martes en la mañana empezar a ordenar, porque hay mucho trabajo que hay que hacer allí. No es llegar y hacer todo. Estamos con entusiasmo, con el ánimo, con los preparativos personales, cada cosa que tenemos que llevar. Y se suspende. Pero no por culpa de la Fundación de Alas de Gracia. Eso es lo más maravilloso. Alas de Gracia y esa cosa, todo a favor, todo sorprendido. La gente que se entregaba ya la información con sus medicamentos y cosas que se había comprado, todo listo. Pero el gobierno dijo, no, se cambia la fase para la zona de los lagos, incluyendo Frutillar, y no se puede ir. Dios sabe por qué. Dios sabe, mi hermano, por qué le prohibió Dios a Pablo y el equipo misionero que entrara en Asia. Dios sabía por qué le prohibió a Pablo y el equipo entrar en Bitinia. Pero cuando, sin embargo, este equipo va a Troas, Dios le da una noche esa visión a Pablo. Y le dice, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estoy convencido de que Dios protegió a Alas de Gracia de algo triste. Así que yo asumí como una voz divina colocada en el corazón de las autoridades, cambiando la fase en Frutillar, para que no nos contagiemos y no tengamos bajas en nuestro hermoso equipo llamado Fundación Alas de Gracia. Esta visión con este hombre le dice a Pablo, pasa a Macedonia. Pablo, entra a Macedonia y ayúdanos. Qué impresionante el 9. Y se le mostró a Pablo en la visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos, haz el bien aquí, en Macedonia. Interesante que Lucas escribe, mira lo que escribe Lucas en el 10. Cuando vio la visión, Lucas está escribiendo, cuando Pablo vio la visión, interesante, enseguida procuramos partir para Macedonia. En ese instante, cuando está escribiendo aquí, esta parte del versículo se ve abiertamente, gramaticalmente, la Biblia nos enseña que Lucas no pertenecía al equipo misionero. Lucas no iba a entrar a Asia, ni tampoco a Bitinia, pero sí está dispuesto a entrar aquí a Macedonia. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, e incluye él, partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. A él se incluye él. Nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Dios le dijo a Alas de Gracia, no. En esta ocasión, a Frutillar, no. Así que todos mis hermanos tenemos que estar sumamente tranquilos.
agradando a Dios por hacer el bien. ¿Por qué? Porque Juan lo dijo, que debemos ayudar a otros. Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Primera de Juan, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 17. Veamos aquí lo que nos dice este bendito apóstol. 3:17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Qué interesante. Qué interesante lo que dice aquí. El que tiene para ayudar al necesitado. Ese es el punto en español. 3:17. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el Espíritu de Dios en él? El que tiene para ayudar al necesitado y cierra su corazón no ayudándole. No ayudándole. Pregunta, ¿cómo puede llamarse hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios es dadivoso, porque Dios es dadivoso, porque Cristo fue dadivoso dando su vida por nosotros sin merecerla. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Veamos lo que Juan nos enseña. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Qué interesante. Si sabemos que somos hijos de Dios, como dice el versículo 14, debemos de amar, demostrándolo, debemos de amar a los hijos de Dios. Si sabemos que somos hijos de Dios, debemos amar a los hermanos. El que no ama a su hermano no es hijo de Dios. El amor es la señal de un hijo de Dios. El amor. Si no hay amor, no es un hijo de Dios. Así de simple. Lo dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. El que aborrece a su hermano es un homicida. Mira el 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué impresionante. Tengamos cuidado. Porque es fácil decir yo soy un hijo de Dios, pero con los hechos negarlo. Es muy fácil. El Hijo de Dios no es uno que solo lo dice en palabras. Primero de Juan capítulo 3, versículo 18. Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y en verdad, con hecho. El hablar es barato. Muchos tienen el amor que Julio Iglesias decía hace muchos años atrás. Os quiero, os amo, os adoro. Pero todo era bla, bla, bla. El amor se demuestra. ¿Cómo lo sé yo? Jesucristo dijo a Nicodemo una noche, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se demuestra. Así que nosotros, hermanos, para agradar a Dios, lo vamos a lograr por hacer el bien a otros.
No debemos de olvidarnos de lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice en Hebreos 13:16. Y de ser bien, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tal sacrificio se agrada Dios. Lastimosamente, en las iglesias hoy en día son muy poquitos los que ayudan. Y unos cuantos se oponen a los que ayudan. Y otros critican a los que ayudan. En el libro de Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 4, en el versículo 11, Colosenses capítulo 4, versículo 11, dice la Escritura, y Jesús, llamado justo, que son los únicos, observen, todos hombres, Jesús y justo, Jesús llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Qué terrible. Un pequeño grupo de creyentes en la iglesia apoyaron a Pablo. Y hablando de apoyo, muchas iglesias ofrecieron de apoyarle, pero muchos le abandonaron. Hermanos, la Escritura, hablando al Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 7, en Mateo capítulo 7, en el versículo 16, nos dice el Señor Jesucristo que el árbol se conoce por el fruto. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra abiertamente que el hombre es comparado con un árbol. Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Versículo 20. Así que, por sus frutos los conoceréis. Si tú quieres agradar a Dios, debes hacer el bien, ayudar a otros, haciendo el bien. ¿Lo estás haciendo? Yo te insto a hacerlo. Es lo único que puede cambiar. Y por hacer el bien nosotros podemos ganar almas. Pues la gente se ve que hay algo diferente en nosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por esta enseñanza que tú nos muestras a través de tu palabra, la Biblia, con claridad y con sencillez. Y yo te suplico que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, amigos, que han visto este mensaje. Y que tú motives a cada uno a hacer el bien. Porque el creyente, el que es un verdadero hijo de Dios, tiene una marca, tiene una señal. Y esa es el amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Podemos nosotros perdonar a todos aquellos que nos hacen el mal y nosotros pagarle con el bien. En el nombre bendito de tu amado Jesucristo, Hijo, te ruego estas cosas y te doy gracias. Amén. Gracias una vez más y te dejo invitado para el domingo entrante, que va a estar interesante la enseñanza. En el versículo 17, para que le estés dando vuelta. Muchas gracias. Que Dios te bendiga a ti junto a tu familia. Que tenga una hermosa semana y bendiciones desde lo alto para tu vida. Muchas gracias.